Qué hermoso canto, donde podemos reflexionar en esta preciosa enseñanza de la Biblia que los teólogos le pueden llamar este gran intercambio o el doble intercambio, donde el pecado del hombre es imputado en el Cordero justo, Cristo Jesús, y su vida perfecta de obediencia es imputada al pecador arrepentido que viene delante de él. Y bueno, una vez que la justicia, la rectitud de Cristo es imputada al pecador, pues el Padre lo ve como ve a Cristo y lo ve justo y lo ve justificado. Y esa es la preciosa doctrina de la justificación por la sola fe en solo Cristo. Y ese es el gran privilegio, esa es la gran realidad de todo creyente. Aunque seguimos batallando con el pecado, porque esto terminará cuando Cristo venga, pero podemos experimentar la justificación por la sola fe en solo Cristo. Y en la Biblia vemos a ese personaje que Dios escogió y lo quiso llamar para salvación, y que de él se dice que fue justificado por la sola fe. Ese es Abraham. Algunos le llaman el padre de la fe, pero bueno, esa fe también fue un don de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis. Génesis es el libro que habla del principio. Es el libro que habla de las generaciones. Así es conocido también este libro, el libro de las generaciones. Y los primeros receptores de este libro son esos israelitas que están yendo, que han salido de Egipto, que han pasado tiempos difíciles en el desierto y se están dirigiendo hacia la tierra prometida, Canaán. Esto debió ser muy importante porque ellos iban a habitar en tierra donde habían culturas paganas, donde habían religiones paganas, donde había una cosmovisión muy diferente a la que Dios los había llamado a vivir y a creer. La Biblia habla, no son muchas historias desfasadas, es una sola historia. La han llamado la metanarrativa. Y si es que la podemos mirar así, pues podemos también verla como actos. Primer acto, Dios creó. Es Dios quien creó, el hombre no surgió de la evolución. Dios creó al hombre. Segundo acto, el pecado entró y vino a vandalizar la buena creación de Dios. Tercer acto, Dios aparece y anuncia que va a enviar un redentor para rescatar y para redimir, no solo al hombre, su creación, su buena creación. Y de ahí estamos mirando esta gran historia. Dios prometió enviar a un Salvador. Sería la simiente de la mujer. Sería un hijo de la mujer. Pero para que esto pueda ser así, tiene que nacer. ¿Y de dónde va a nacer? ¿De quién va a nacer? Y de eso trata este tercer acto. Dios cumpliendo su promesa. Y Dios va a levantar a una descendencia, a un linaje. Y es lo que hemos estado viendo. Y Dios va a levantar también a un hombre que va a formar una familia y un pueblo, de donde va a venir ese prometido, que va a salvar a la nación de Dios. Y que ese mensaje de redención va a ir a todas las naciones, porque finalmente su pueblo no es un pueblo físico, no es el Israel físico, es el Israel espiritual. Un pueblo conformado de toda lengua, tribu y nación. Por lo tanto,
Dado que el pecado se esparció, como podemos ver, y cómo se diseminó y se esparció y afectó toda la creación de Dios, esa obra de redención va a venir también a restaurar todo lo que el pecado ha afectado. Y por eso se habla de cielos nuevos y tierra nueva. Hoy vamos a mirar, hermanos, a este hombre Adán, porque a este hombre Abraham ya hemos visto cómo nos van mostrando las genealogías, y la idea del autor es llevarnos a esta historia. Los primeros 11 capítulos cuentan la historia primigenia, y ahora vamos a partir del 12, vamos a poder mirar cómo Dios está llevando a cabo su proyecto. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti, rogando que tú guíes este mensaje, que tú siembres, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Cuán necesitados estamos de oír esto. Señor, tú conoces la condición de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, la necesidad que tenemos de tu palabra. Cada uno de nosotros tenemos una gran necesidad. Nadie llegó por casualidad. Tú los has traído, Señor. Nos has traído para que seamos confrontados, animados, guiados, instruidos por tu santa palabra. Confiando en que tu palabra no regresa a ti vacía, venimos delante de ti rogando y suplicando que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 12. Vamos a ver los primeros 9 versículos el día de hoy. Y este es el relato del llamado que Dios le hace a Abraham a seguirle. Sí, a Abraham el pagano, el idólatra, a él Dios ha querido llamarlo. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bueno, solo como un dato aquí, cuando dice que plantó su tienda, pues ¿verdad? Entendemos que no es su tienda de abarrotes, ¿verdad? Fue su campamento. Él tenía mucha gente, ya venía con una gran caravana. Quisiera que notemos, hermanos, 4 características que tiene esta salida de Abraham para seguir a Dios. Y en primer lugar, el llamado de Dios a seguirle es un llamado radical. Dios llamó a Abraham a dejar su vida vieja. Dice ese versículo 1 que leemos: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Note, a la tierra que te mostraré. Aunque en el capítulo anterior, el capítulo 11, se señala que Abraham salió de su tierra y emprendió este viaje aparentemente por iniciativa de su padre Taré. Realmente fue Dios el que hizo este llamado a Abraham de salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, un centro de adoración pagana. Y este primer verso confirma que no salió por iniciativa de Taré, el papá, sino fue un llamado de Dios. Jehová había dicho.
El Nuevo Testamento también confirmó esto muchos años después, en el pasaje de Hechos, cuando estaba predicando este hombre: varones y hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, donde está ubicada la región de Ur de los Caldeos, antes que morasen en Harán. Recuerden que no fue directo a Canaán, sino que hacen como una vuelta. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Es Dios el de la iniciativa. Es Dios el que busca, es Dios el que llama, es Dios el que llega, porque la salvación totalmente es de Dios. En Génesis 11 se lee que no se dirigieron directamente a Canaán, sino que fueron a la ciudad de Harán, que era otro centro de adoración pagana. Y como hemos visto, en esa ciudad se adoraba la luna y otros dioses de la fertilidad, al igual que en Ur de los Caldeos. Hay quienes piensan que estando en Harán y después de la muerte de Taré su padre, Dios volvió a llamar a Abraham, lo que sería una segunda llamada. El llamado de Dios es claro: sale de tu tierra y de tu parentela, pero note, a la tierra que te mostraré. Y nada más se dice. ¿Cómo hubiera usted reaccionado? A la tierra que yo te mostraré, a ver, pero primero dime cuál. No hay especificaciones del lugar al que iría. Era una tierra que Abraham nunca había visto. Lo único que Abraham tenía era la palabra de Dios, a quien, por cierto, no conocía realmente. Dejar su tierra y su parentela era dejar su identidad pagana, era dejar sus bienes, era dejar sus dioses. Esto era arriesgado, pues no sabía exactamente a dónde iría. Pero Dios lo está llamando a dejar todo, a confiar en Él y seguirlo. Esto requería fe, un enorme paso de fe. Abraham con esto empezaría una relación con Dios. Una relación que se volvería prioritaria. Aunque Abraham aún no se le registra como un creyente, ya había empezado un recorrido para convertirse en un creyente. Debía por fe obedecer a ese llamado y llegar al punto de conocer verdaderamente a Dios. Nueva vida que el Señor nos ofrece en Cristo Jesús. En eso consiste el arrepentimiento y la fe en Jesús. El llamado de Dios a seguir es radical. Es dejar la vida pasada de pecado. Es renunciar a las falsas esperanzas del mundo. Y si oyes esa voz que te está llamando a dejar el mundo, a dejar Ur de los Caldeos, a dejar Harán, si oyes esa voz de Dios de salir de tu centro de adoración pagano, atiéndela y sal de allí. Este es el tipo de llamado que Dios hace cuando llama a un pecador a seguirle. Ese es más o menos el camino. Ahí está Ur, si lo pueden ver acá. Era fácil llegar aquí, pero hay un desierto, ahí se morirían. Era recorrer 1000 kilómetros hasta Harán, y aquí se quedó su papá. Pero Dios lo había llamado para acá. Ahí viene una segunda característica de este llamado. El llamado de Dios a seguirle viene con promesas. El Dios de gracia le hace promesas a Abraham. Mire versículo 2, lo que dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a analizar estas promesas que están aquí. Al menos hay 6, unos dicen que son 7. Bueno, yo junté una en 2. Dice ya la primera: haré de ti una nación grande. Esta promesa de Dios debió hacer pensar bastante a Abraham. Esta promesa era un tanto difícil para digerir para ellos, para Abraham. Pues Abraham no tenía hijos y ya se nos dijo que su esposa era estéril. Para ser una gran nación se requería descendencia y eso parecía un asunto negado para Abraham. Por otro lado, nos deja ver el relato que ella tenía 75 años y Sarai pues debe estar en sus 60s. Sabemos que Dios cumplió esta promesa.
Dios hablaba en serio cuando le dijo, haré de ti una nación grande. Y esa nación sería Israel. Pero, ¿realmente era Israel una nación grande? ¿Era grande? ¿No era mejor Egipto? ¿No era mejor otras naciones? ¿En qué sentido es grande Israel? Bueno, en Deuteronomio 7 al 8 leemos, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel era grande, pero su grandeza no eran ellos, era su Dios. La grandeza de Israel no estaba en sus habilidades, la grandeza era su Dios. La grandeza de Dios es la grandeza de Israel. Eso es también la realidad para un creyente. Si hay algo grande que puedas llegar a ser, no eres tú, es la gracia de Dios operando en ti. De esto habló Pablo cuando escribió 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Otra bendición que tenemos allá dice, y te bendeciré. Bueno, este verbo, bendecir, es un verbo que literalmente significa arrodillarse. Y parece ilustrar el acto de gracia de Dios arrodillándose hasta el polvo de la tierra para otorgar bendición a Abraham. Pero ¿de qué tipo de bendición se estará hablando aquí? Aquí debe verse como algo más grande que bendiciones temporales. Te bendeciré es la promesa de la conversión de Abraham. Es la bendición espiritual de la salvación de Abraham que solo Dios concede en Cristo. Que es lo que vemos más adelante en Génesis 15, versículo 6, y creyó a Abraham, y entonces le fue contado por justicia. Pablo dejó claro esta bendición espiritual. Allí en Efesios 1, mire lo que dice los primeros versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y miren qué dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está describiendo las bendiciones espirituales que Dios concede en Cristo. Abraham era un pagano, Abraham era un idólatra, no tenía parte en el reino de Dios. Pero como se señala aquí en Efesios 1, Dios lo escogió antes de la fundación del mundo para beneficio, para bendecirlo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios escogió a Abraham para salvarlo, para justificarlo por la sola fe en Cristo. O tal vez pudiéramos pensar, pero ¿cómo puede ser posible esto? Si Abraham vivió muchos años antes que Cristo, ni siquiera le conoció. ¿Cómo pudo haberlo conocido? Pero lo cierto es que Abraham sí supo de Cristo. ¿Y cómo lo sabes? El mismo Jesús lo dijo. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día y lo vio y se alegró. Abraham tuvo que saber de Cristo, del Mesías prometido. La promesa de te bendeciré que Dios le hizo a Abraham es finalmente la bendición espiritual de la salvación de su alma, que Dios le concedió al confiar en Cristo. Es por eso que Abraham tuvo fe y creyó y le fue contado por justicia. El llamado de Dios para seguirle viene con promesas. Dios promete salvar a aquel que le sigue. Luego tenemos otra de las promesas, y engrandeceré tu nombre. Irónicamente, esto era justo lo que buscaban, ¿se acuerdan los de la Torre de Babel? Hacerse de un gran nombre. ¿Y Dios qué hizo? Los redujo a nada.
Su nombre fue relacionado con la confusión de sus lenguas. Un nombre que solo habla de impotencia humana. Eso es lo que lograron los de la Torre de Babel. Fracaso. Eso no tiene que ver nada con un gran nombre. Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Dios le prometió a Abraham por su sola gracia engrandecer su nombre. Eso es un regalo de Dios. Los logros y las hazañas que podemos ver en Abraham, que le dieron una buena reputación, fue el resultado de la gracia de Dios operando en él. Lo bueno que se puede ver en Abraham es la gracia de Dios obrando en él. De igual manera con todos los creyentes que toman el recorrido y le siguen. Su nombre está asociado con el nombre del Hijo, el amado, en quien por nuestra unión con Él, todas las promesas que Dios hace en su palabra, en Cristo, son el sí y el amén. Y serás bendición, también le dice. Dios le promete a Abraham ser un canal de bendición, un canal por donde la bendición de Dios fluiría. Dios prometía bendición a Abraham para que él fuera una bendición a los demás. La bendición no debe quedar en el creyente, debe fluir para bendecir. Es por eso que Dios nos bendice, para bendecir a otros. Cuando Dios te salva y Dios te atrae a Él, te bendice con la salvación, te bendice con sus promesas, para que seas un canal de bendición. Dios nos enseña, pues para que enseñemos a otros. Lo que sea que estemos aprendiendo hoy en este momento no debe quedarse en ti. Debes pasarlo a otros, pásalo a tus hijos, pásalo a tus amigos, pásalo. También dice otra bendición: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Dios promete que a los que bendicen a Abraham serán bendecidos, pero a los que se atrevan a maldecirlos también van a enfrentar esto de Dios. Abraham vio este principio en su propia vida. Por ejemplo, Melquisedec, Abimelec, fueron bendecidos por honrar a Abraham, pero también se dice que Agar fue separada de la familia de Abraham por menospreciar a la esposa de Abraham. Los cananeos que tanto angustiaron y persiguieron a Israel ya no existen. El pueblo de Dios puede sufrir desprecio y discriminación, pueden ser menospreciados, pueden ser despreciados, pero que se cuiden los despreciadores, porque al meterse con su pueblo, se meten con Dios. Y luego dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios tiene interés en bendecir con su salvación a las naciones. Y en esta promesa a Abraham se muestra nuevamente este deseo de Dios. La bendición espiritual de la salvación de Dios será extendida más allá del pueblo físico de Israel, hasta las naciones gentiles. Esta promesa final solo puede cumplirse, no en Abraham, sino en el gran hijo de Abraham, como dice Mateo capítulo 1:1, Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, envió también a los suyos. Y dice: vayan y anuncien este mensaje a todas las naciones. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo escribió en Gálatas 3, versículos 8 y 9. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, miren qué dice aquí. Habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos juntos con Abraham, el hombre de fe. El Evangelio, las buenas noticias que anuncian a Jesucristo, fue anunciado a Abraham hace 4000 años. Pero ¿quién le predicó a Abraham el Evangelio? ¿Qué dice aquí el texto? Dios le predicó el Evangelio a Abraham. El que predica mejor el Evangelio, Dios mismo. ¿Quién puede predicar el Evangelio como Dios? Nadie puede predicar acerca de Dios como Dios lo puede hacer. Este Evangelio anunciado de antemano a Abraham y cumplido en Cristo es el Evangelio que abrazó a Abraham y creyó y le fue contado por justicia. Ese es el Evangelio que también nos llegó y pudimos creer.
El mismo evangelio que creyó Abraham. Y ahora la responsabilidad de la iglesia es proclamarlo. Mire, hay un salmo, el Salmo 117, es llamado el Salmo de los Gentiles. Y dice así: alabado sea el Señor, todas las naciones, exaltadlo pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Esto lo han de cantar las naciones. Ese es el cántico de aquel que ha experimentado la misericordia de Dios al serle concedido la salvación en Cristo. Y ese es el cántico del creyente. Alabamos a Él. Él es el único de ser en gran manera exaltado porque hemos probado su misericordia y su fidelidad. Promesas así le dieron a Abraham cuando lo está llamando a seguir. Porque el llamado de Dios a seguirle incluye promesas de un Dios que es fiel, de un Dios que es confiable. Una tercera característica que vemos es que el llamado de Dios a seguirle demanda la fe, pero una fe que mueve a la obediencia. Abraham respondió al llamado de Dios. El llamado de Dios demanda obediencia. Dice allá el versículo 4 en adelante: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Es más o menos este recorrido. Ellos ya están aquí en Harán, y se van a ir por acá. Porque esta es la tierra de Canaán, hermano. Esta es la tierra de Canaán. Su límite es hasta aquí, hasta el Negev. Esta es la tierra de Canaán. Aquí está saliendo a la tierra que Dios le llama. Bueno, dice que Abraham respondió con obediencia. Bueno, al menos tal vez se esperaría algún tipo de lucha, ¿no?, en el corazón de Abraham, algún tipo de vacilación, algún tipo de confusión, duda. Pero no, el relato no muestra a Abraham tratando de armar el rompecabezas de cómo Dios cumpliría sus promesas, y hay cosas que no, pues no se puede. ¿Cómo va a cumplir esa promesa de, a ver, vamos a analizar, dame un tiempo, Señor, porque esto no me cuadra? Tengo que analizar muy bien si tú eres confiable. No, Abraham no se toma ningún tiempo para estar pensando si obedecía al llamado de Dios o si se rehusaría. Sí, el llamado de Dios no incluía toda la información. No incluían todos los detalles. Dios no le dijo exactamente dónde iba ni cómo iba a vivir. No hubo información que cualquiera pediría saber para moverse. Dios solo le dijo que sería una tierra que Él le mostraría, una realidad invisible. El llamado significaba dejar toda una vida, toda una estabilidad, todo un proyecto de vida. Significaba dejar su fe pagana en donde tenía su esperanza y que era todo lo visible que él poseía. Significaba separarse de este mundo pagano, idólatra, donde había vivido por 75 años. Y todo esto para seguir a Dios y tener una relación y comunión con Él. Y eso fue lo que hizo Abraham. Un pasaje que habla más de esto es Hebreos 11:8. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin recibir, sin saber a dónde iba. Aquí podemos ver una interesante relación, hermanos. Nótelo. Fe y obediencia van tomados de la mano. Si tú dices que tienes fe, pero no hay obediencia al llamado de Dios, pues ¿de qué fe hablas? ¿De qué conversión hablas? ¿De qué cristianismo hablas? Y tú dices que eres salvo por la fe, pero no se ve en ti obediencia al llamado de Dios a una vida de fe. ¿De qué nuevo nacimiento hablas? Fe y obediencia van tomados de la mano. Por la fe, siendo llamado, obedeció. Abraham no emprendió este viaje para seguir sus sueños. Él estaba respondiendo al llamado de Dios. Entonces salieron para Canaán. Pero
aquí parece haber un problema muy grande. Canaán tenía dueño. No era una tierra sin gente, era una tierra habitada por los cananeos. ¿Cómo iba a ser recibido Abraham por los cananeos? Abraham y los que con él iban serían extranjeros en Canaán. No sería fácil llegar allí, morar allí. Abraham no iba solo, iba con su esposa, sus sobrinos y con personas que había adquirido en Harán. No iba sin nada, iba con todos los bienes que había conseguido. Obedecer a Dios no sería fácil. Podría volverse peligroso. Por otra parte, Abraham ya tenía 75 años, aunque bueno, esa edad podría parecer que ya era bastante grande, pero no, él vivió como 175 años, o sea que estaba en la mitad de su vida, estaba como que todavía era fuerte. Abraham obedeció, dejó su tierra y parentela para obedecer al llamado de Dios. El llamado de Dios, hermanos, en la Escritura, se usa con frecuencia en relación con la salvación. El caso de Abraham ilustra el llamado de Dios a dejar la vieja vida de pecado y acudir al llamado de arrepentimiento y fe a fin de empezar a caminar en comunión con Él a través de Cristo. Es posible que no entiendas todos los aspectos del cristianismo, pero cuando Él te llama a salvación, Dios mismo, mediante su Espíritu, estará totalmente involucrado para traerte a una convicción de pecado, para llevarte al arrepentimiento, a fin de que respondas con sola fe en solo Cristo, sin las obras de justicia. Abraham fue llamado a poner su fe y esperanza en Dios y salir de su vida de idolatría. Creyó en Dios, respondió con obediencia al llamado de Dios y fue salvo. Años más tarde, Pablo usó a Abraham como un referente para mostrar que la salvación no es por obras, sino por la fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y el recorrido de Abraham de salir de tierra del paganismo a la tierra prometida, a la ciudad de Dios, muestra, hermanos, la realidad de alguien cuando ha nacido de nuevo. Vive en obediencia, vive una vida de arrepentimiento, convicción de pecado, y su vida se caracteriza por andar en la fe. No significa que no pecará, veremos en otro momento cómo Abraham también tuvo sus flaquezas, pero el texto aquí está mostrando que Abraham fue un hombre que creyó en Dios y le fue contado por justicia. El llamado de Dios para seguirle demanda la fe que mueve a la obediencia. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Deja tu vida de pecado y ven a encontrarte con Él. Dice Isaías 5:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo, el perverso, sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el cual será amplio en perdonar. Una cuarta característica que vemos de esta salida es que el llamado de Dios a seguirle demanda un cambio de lealtad y de adoración. No sabemos cuánto tiempo le habrá llevado a Abraham este recorrido con toda la gente y todos los bienes que llevaba. Debió ser incluso peligroso el camino, mire, con tanta gente, con tantas cosas que llevaba. Pero al seguir el relato vemos que el narrador lo que desea es mostrar lo que Abraham hizo ya en tierra de Canaán. Dice ya, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Esa tierra es ya la región de Canaán. Llegó al lugar de Siquem hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Note esos detalles que va poniendo aquí el narrador. Su primera parada fue en el sitio de Siquem. Aquí tengo un mapa. Aquí está. Él está viniendo de Harán, un poquito más arriba. Y esa es su primera parada aquí en Siquem. Y el texto señala que ahí estaba algo. ¿Qué había en Siquem? Mira ya, estaba el encino de More, un roble, un árbol. El encino de More, según los comentaristas, era un árbol en particular tenido como un santuario de adoración de los cananeos. El nombre de More en el hebreo significa maestro dador de oráculos. En ese lugar los cananeos se reunían para escuchar los mensajes que los adivinos recibían del susurro de las hojas. Se creían que recibían profecías de los dioses. Es claro, Abraham había llegado a otro lugar
pagano, como Ur de los Caldeos, como Harán. Y el narrador añade, sienta ese tono inquietante que dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra, como para darle, y el cananeo está allí. Los cananeos eran los descendientes de Canaán a los que Noé había maldecido, ¿se acuerdan? La tierra a la que el Señor había llevado a Abraham era territorio ocupado y además por un pueblo maldito, la simiente de la serpiente. La presencia de los cananeos indicaba oposición, lo cual va a ser la realidad que va a enfrentar Abraham a medida que él continúe viviendo una vida de fe. Una vida siguiendo al Señor siempre va a encontrar oposición, incomprensión, la tentación, incluso la persecución. Pero fue Dios que llevó a Abraham hasta ese sitio. Entonces allí se le apareció y le dijo, mire el versículo 7, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Es interesante, es significativo lo que dice aquí. Abraham construyó un altar allí, en medio de la mundanalidad pagana de esa época. Ahí estaba el estilo, no, aquí no lo pongas, es de los cananeos. Aquí se adora a los dioses. No, aquí es. Y él allí levanta un altar. Levantar un altar también significa hacer sacrificio, ¿eh? Y eso significa adoración a Dios. Parecería riesgoso y peligroso que Abraham, llegando a Canaán, hiciera eso. Para los cananeos, Abraham era un visitante que se estaba tomando la atribución de erigir un altar para Dios. Sin duda, esta es una acción y manifestación de que el dominio de Dios se está extendiendo por todas partes. Él es el único Dios verdadero. Aunque esa tierra estaba ocupada por los cananeos, Dios está afirmando justo en ese lugar del santuario cananeo que es tierra que le pertenece a Él. Y es Él quien debe ser adorado en gran manera. Y es su promesa que le da a Abraham, yo voy a dar esta tierra a tus descendientes. Luego el narrador señala otro movimiento que hacen, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte de oriente de Betel y plantó su tienda, su campamento, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Bueno, esta era ahí está. De Siquem bajan acá. Y entre Betel y Jai, aquí ponen su campamento. Abraham continuó su vida nómada que había emprendido. Ahora deja Siquem y se va más al sur, llegando a esa región montañosa que estaba al oriente de Betel, y allí dice que armó su campamento. Queda entre Betel y Jai su campamento. Y se señala que allí edificó otro altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El narrador no da ninguna razón por el cual él pone ese altar allá. Se piensa que así como en Siquem, en Betel, había un importante santuario cananeo de adoración a sus dioses. Pero esto no intimidó a Abraham. Y él allí edificó altar a Jehová. Y note esa frase, invocó el nombre de Jehová. Esa frase, invocó el nombre de Jehová, es la misma que aparece en Génesis capítulo 4, cuando dice que la descendencia de Set empezó a invocar a Jehová. Es una frase que apunta a adoración colectiva. Podemos entender aquí que Abraham proclamó públicamente el nombre de Dios. El grupo que conformaba la caravana de Abraham era algo numeroso. Vamos a ver en Génesis 14 y 14 que tuvo la suficiente gente para armar un ejército e ir a combatir con los que habían secuestrado a su sobrino Lot. Así que este evento fue público. El hecho de que hayan levantado un altar y que invocaron el nombre de Dios debió ser un acto público de adoración a Dios. Y allí estaban los lugareños, debieron notar lo que estaba pasando. El nombre de Dios estaba siendo adorado. Esto debió incluir la exaltación de sus grandes atributos y sus obras. Con esto podemos ver que Abraham está tomando su tiempo para hacer famoso el nombre de Dios en Canaán. No sabemos cuánto tiempo permaneció Abraham en Betel, pero es claro
que si dice que estableció su campamento, se quedó un buen tiempo. Después de Betel, dice que se levantó su campamento y continuó su viaje. ¿Y a dónde va? Hacia el Negev. Es interesante porque allí termina la ruta, es como la frontera. Y luego allá se va a ir por eso vemos que después en una flaqueza de su fe se va a Egipto porque no había que comer. Al llegar hasta el Negev, Abraham ha llegado hasta el límite de la tierra de Canaán. Ha atravesado toda la tierra de Canaán, ha morado en ciertos lugares de Canaán donde hay santuarios dedicados a los dioses cananeos, y allí él ha construido altares y ha adorado a Dios. Podemos entender que simbólicamente Abraham ha tomado la posesión de toda la tierra de Canaán. Y se deja claro quién es el verdadero Dios. Es Jehová, no los dioses cananeos. Jehová es el único de ser en gran manera adorado. Por así decir, Abraham va y va plantando la bandera del Señor en lugares estratégicos de la tierra prometida, proclamando así que esta es una tierra donde Dios será adorado. Abraham ha abandonado su antigua lealtad a sus dioses paganos y su adoración, y ahora es devoto del Dios que lo ha llamado a seguirle. Porque el llamado de Dios a seguirle demanda un cambio de lealtad y de adoración. ¿Cómo habría entendido Israel esta narración? Israel se encuentra en Moab y está por entrar a la tierra prometida, y ahí están los cananeos. Tierra pagana, han pasado muchos años después de esta narración. Pero esta narración debió traer paz y confianza, es decirle, esa tierra es del Señor y esa tierra es la que les está prometiendo a ustedes. Y así como hizo con Abraham, así también Dios quiere sacarte y meterte a la tierra prometida. Si confiesas ser un seguidor del Señor, se puede ver evidencia en tu vida de que tu lealtad y tu adoración es al Señor. O adoras los ídolos de Ur, adoras los ídolos de Harán, adoras los ídolos de Siquem, los ídolos paganos. Se puede ver en ti que tu vida es una vida de devoción al Señor. Se puede ver en ti que tu lealtad es al Señor, es al Cordero, o tu lealtad es al mundo, tu lealtad es a los baales de este mundo. Tu lealtad es a la fama, tu lealtad es a una buena reputación, tu lealtad es al dinero. Si tú confiesas que Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor, deberá verse evidencias. El llamado de Dios es radical. Se puede ver en tu hogar esas banderas y esos altares que dan gloria y honra a Dios, y eliminas esos altares, esos encinos de more. Querido varón, amados hermanos, que somos llamados por el Señor a ser líderes piadosos en nuestro hogar. Se puede observar eso en nuestro hogar. Se puede observar que nuestros hogares son centros de adoración al único Dios verdadero. Es lo que están oyendo nuestros hijos. Amados hermanos, varones, somos responsables de esto. Amadas hermanas, oren también por esto y súmense también a esto. Pero no perdamos de vista, queridos hermanos, que esa es una gran responsabilidad de la cual daremos cuentas al Señor. Abraham fue llamado por Dios para caminar por la fe. Él obedeció y salió sin saber a dónde iba. No recibió las explicaciones que tal vez hubiera deseado recibir. No se habla de mayores explicaciones, de cómo iban a vivir, dónde radicarían. Pero sí, se dice que él atendió con obediencia al llamado del Señor. Abraham salió de su próspera ciudad de Ur. Dejó familia, amigos, para no volverlos a ver. Dejó comodidades y seguridad para convertirse en un nómada sin propiedades. Creyó en las promesas de Dios, aunque murió sin ver muchas de estas. Se le prometió una tierra, pero si leemos el texto, solo pudo adquirir una cueva donde enterró a su esposa.
Por la fe de Abraham estuvo puesta en las realidades eternas prometidas por Dios. Aunque enfrentó dificultades y pruebas, no regresó a Ur. Ya no era más su ciudad. Se mantuvo siguiendo la promesa de Dios, viviendo como un peregrino, porque se dirigía a su verdadera patria. La ciudad, como dice Hebreos, que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La innumerable descendencia de Abraham, que son los herederos de la promesa, finalmente son aquellos que han creído en Cristo Jesús. Pablo escribió en Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La salvación en Cristo, el nombre que viene de ser miembros del pueblo de su pacto, es ser parte de ese gran pueblo conformado de toda lengua, tribu y nación, finalmente se cumple en Cristo, y los receptores son aquellos que, así como Abraham, creyeron la promesa del Redentor. Por lo tanto, somos nosotros llamados a vivir por la misma fe, esperando las realidades eternas prometidas por Dios en Cristo. Somos también llamados a dejar la pagana ciudad de Ur, abandonando su idolatría, abandonando sus ofertas de deleites temporales, abandonando su mentalidad, sus valores, sus reglas de vida, sus tesoros, y salir hacia nuestro peregrinaje a la patria celestial y no regresar jamás. Tal vez estás atrapado en la lujuria de Ur, en la avaricia de Ur, en el dinero de Ur, en la fornicación de Ur, en la arrogancia, en sus intereses. Y si allí estás atrapado, el Señor te llama a salir de ese mundo para hallar la salvación de tu alma poniendo tu fe solo en Jesús. Si el Señor te está llamando, debes saber que es un llamado radical. Entonces debes romper con la idolatría, con los patrones pecaminosos de este mundo. Jesús dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si es este tu caso, por el bien de tu alma, clama al Señor rogando que te saque de allí y te ponga en el recorrido que lleva a la vida eterna. Que es un camino angosto, es un camino peligroso. Pero Jesús dijo, no tengan miedo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pero si ya estás embarcado en tu peregrinaje, ya estás en ese recorrido, no pienses en volver. Si realmente eres un hijo de Dios, ya no tienes parte allí, no encajarás allí, mantente hacia adelante viviendo por la fe. Se cuenta de un muchachito, estaba en la escuela dominical y el pastor preguntó, ¿quién quiere ir al cielo? Y él respondió, yo no. Y el pastor le sorprendió y le dijo, ¿no quieres ir al cielo cuando mueras? Y él contestó, oh, ¿cuando muera? Sí, claro. Pensé que estaba usted buscando un grupo para ir ahora mismo. Los que hemos dejado Ur, ya estamos en camino a la patria celestial. Querido hermano, de tu salida de Ur, que afirmas decir que ya saliste, ¿dónde estás ahora? ¿Estás avanzando? ¿Estás caminando por la fe? ¿O estás desanimado y estás dudando si vale la pena? Tal vez piensas que ya has caminado bastante, pero no ves todavía la promesa. Tal vez piensas que ya pasó mucho tiempo desde que abandonaste algún pecado, renunciaste a algo por seguir a Dios y aún no ves la promesa de Dios. Cuando Abraham salió no fue fácil, enfrentó frustraciones, dificultades. De igual manera, a nosotros nos toca enfrentar esos sufrimientos, las aflicciones, los desánimos, los temores de esta vida, las inseguridades de este mundo de quebranto. Pero el Señor no nos abandona, va con nosotros y nos lleva a esa gran ciudad que nos ha preparado. Tal vez has fallado en tu caminar, tal vez has retrocedido, tal vez no lo has dicho, pero estás queriendo regresar camino a Ur. Pero Dios te llama y te recuerda que los cristianos no son de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Si ese es tu caso, date la media vuelta
y continúa el recorrido al cual el Señor te llama. Abraham obedeció y salió de Ur. Y lo tenemos como el padre de la fe, alguien que se le reconoce, pero hay alguien mucho mejor que Abraham. Ese es Cristo. Y él sigue siendo el rey que obedeció a su padre y obedeció a su padre y dejó su reino para venir a peregrinar por 33 años en este mundo y rescatar a pecadores como tú y como yo, escogiendo recibir el castigo que nosotros merecíamos por ofender a Dios. Vivió una vida de perfecta obediencia a los mandamientos de Dios, una vida perfecta de fe en Dios. No teniendo pecado, fue a la cruz a recibir el castigo de nosotros los pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No se quedó en la tumba. Su Padre lo levantó de los muertos, de manera que Él es el Salvador de los pecadores. Y vino a buscar a los pecadores de Ur para llevarlos a la tierra prometida, a la patria celestial, donde Él es el Rey eterno. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, hoy es el día. Si aún no has puesto tu fe en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados. Ruega que te salve de tus pecados. Ruega que te sostenga con fe para vivir durante los días de tu peregrinaje en este mundo y vivas como los que el Señor ha llamado a seguirle. Viviendo en experiencia, viviendo la justificación por la sola fe en Cristo. Y esto tiene evidencias. Una vida de fe, una vida de obediencia y una vida donde la lealtad no es a los dioses de este mundo, sino es al único y verdadero Dios. Oremos. Venimos delante de ti, Señor, agradecidos porque tú ofreces tu salvación en Cristo. Teniendo, Señor, este gran problema con el pecado que nos asedia, tú, Señor, en tu gracia has querido llamarnos de la tierra de la idolatría, de la tierra del paganismo, para seguirte a ti. Y en este recorrido, Señor, tú nos has hecho promesas. Estas promesas que vemos en Abraham y las promesas que vemos en tu palabra que se derivan de la gran salvación que tú ofreces a los pecadores, se cumple en Cristo. La fe en Cristo salva. La sola fe, por la sola gracia, en solo Cristo es la que salva. Y te agradecemos, Señor, por darnos un gran Salvador que es Cristo Jesús. Señor, gracias por sacarnos de tierra de esclavitud, de tierra de idolatría. Y vas preservando nuestro recorrido hasta llegar a la patria celestial donde moraremos contigo por la eternidad. Tú conoces, Señor, dónde estamos en ese recorrido. Tú conoces, oh Dios, dónde estamos fallando. Tú puedes ver, Señor, cada pensamiento. Tú puedes ver nuestros corazones a profundidad. Y te rogamos, oh Señor, te rogamos que tú nos ayudes a avanzar. Pedimos también por aquellos que aún no quieren atender el llamado de salir de esa tierra de idolatría. Tú conoces, Señor, perfectamente nuestros corazones y rogamos que tu misericordia sea extendida para alcanzarlos para salvación. Señor, en tu palabra dice que si oímos hoy tu voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y si hay alguien aquí, oh Señor, que está oyendo este mensaje y no quiere atender, clamamos, Señor, que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas, oh Señor, esa convicción de pecado que lleva al arrepentimiento, para que caigan postrados delante de ti y clamen por salvación. Señor, tuya es la salvación. Y rogamos que te glorifiques, mostrándonos tu salvación en este día. Guíanos, Señor, a los que ya empezamos este recorrido, te damos las gracias porque tú nos preservas para que podamos perseverar en el camino.
Gracias por tu gracia bendita. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, que nos enseña, que nos da esperanza. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.